Hola, un saludo a todos. Por estos días en Colombia, un debate ha surgido a raíz de que un padre pidió públicamente a Profamilia que no practicara el aborto a su esposa, que tenía 7 meses de embarazo, y la cual, según este hombre, habría accedido al mismo bajo presiones familiares. El aborto igual se llevó a cabo, dividiendo la opinión nacional entre quienes piden la formalización del aborto libre y quienes piden que el aborto se prohíba por considerarlo un crimen. Pero en este video no vamos a entrar en esa controversia. Nos enfocaremos, como siempre lo hacemos, en dar datos. Datos que permitan entender mejor qué es Profamilia, sus orígenes y propósitos. Esto es particularmente interesante por motivos que superan a este tema y es que muchos eventos nacionales, muchos debates, decisiones trascendentes y muchos procesos de gran importancia para el país realmente son originados y promovidos por fuerzas internacionales de las que nadie habla. Cosas como acuerdos de paz, decisiones sobre el aborto, decisiones sobre la droga, nuevas constituciones, políticas sociales y económicas y muchas otras que el país debería decidir por sí mismo y que los ciudadanos suponen que así es, realmente son movimientos concebidos en centros de poder externos e implementados por medio de líderes políticos, organizaciones de diverso tipo y manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Entonces, es necesario que evaluemos en qué medida es real nuestra soberanía. Profamilia es una organización de carácter privado. No hace parte de la estructura de salud de la nación, ni sus objetivos y trabajos son producto de una política de Estado definida para el adecuado desarrollo del país. Es una organización que desde su origen ha definido sus propias metas, que a pesar de ser propias terminan aplicándose a la población de ese estado de cuya estructura ellos no hacen parte formal. Profamilia se ha definido a sí misma como una organización que busca ayudar a que la población pueda administrar adecuadamente la conformación de una familia. Esto se hace bajo el concepto de planificación familiar. Aunque en los últimos años su imagen ha ido girando sutilmente para resaltar cada vez más otro tipo de propósitos. Hoy, en su página oficial y en algunos de sus informes más recientes, las primeras líneas resaltan una prioridad en la que esta institución invierte grandes recursos económicos, científicos, tecnológicos y humanos. El goce sexual. También tenemos que, aunque de carácter privado, esta organización siempre fue percibida como plenamente nacional, percepción que empieza con su fundador, el doctor Fernando Tamayo Ogliastri. Sin embargo, desde hace algunos años vimos cambiar esta percepción netamente nacional. Hablemos un poco de esto. En noviembre de 2015, la Fundación Buen Gobierno, un tanque de pensamiento creado por Juan Manuel Santos y dirigido en esa época por su hijo Martín Santos, convocó un foro para discutir acerca de el aborto. Entre los participantes se encontraban personas de la talla de ministros, la directora de Profamilia y el fiscal general de la Nación, quien durante el foro propuso la despenalización plena de esta práctica. Y más aún que proponerlo en el foro, el fiscal Montealegre se encargaría de dejar radicado el proyecto para la despenalización total del aborto justamente pocas horas antes de dejar su cargo en marzo de 2016. Pero en este evento se produjo otro hecho curioso. El procurador delegado Andrés Belalcázar dijo lo siguiente: la matriz de Profamilia sabe tanto qué son bebés que comercializan en Estados Unidos con sus órganos y hay un escándalo inmenso en ese país que aquí no ha sido cubierto por la prensa nacional.
Ante estas palabras, la directora de Profamilia contestó que esta entidad no forma parte de ninguna matriz y que no tiene ninguna relación con la organización investigada en Estados Unidos por tráfico de órganos. A raíz de este cruce entre Procuraduría y Profamilia, que no tuvo una repercusión mayor en los medios de comunicación, algunas personas se dieron a la tarea de investigar mejor el tema y se fueron revelando que sí existían conexiones entre la entidad norteamericana y Profamilia, que incluía financiación multimillonaria para esta última. Hoy en día, en su página web, se informa abiertamente que Profamilia está afiliada desde 1967 a la IPPF, la organización cuyos miembros fueron filmados negociando la venta de órganos de bebés abortados. Attack hearts these days because they're looking for specific nodes. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many attack livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. But... Yeah, a dime a dozen. So I say, okay, what are you looking to supply today? Getting heart, lung, liver, because we know that. So I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below. I'm going to crush above, and I'm going to see if I can get it intact. And with the Calvarium. Así que sucede que poco a poco, con el paso de los años, Profamilia, sus orígenes y propósitos va cambiando sutilmente, lo cual nos invita con más detalle a la revisión de su historia. Profamilia fue fundada por el doctor Fernando Tamayo Ogliastri, miembro de una distinguida familia de la clase alta de Bogotá que vivió parte de su infancia en París. Su formación profesional lo llevaría a la Universidad de Harvard al inicio de la década de los 50, una universidad que a través de los años ha estado fuertemente vinculada a una de las familias más poderosas del mundo, la familia Rockefeller. Esta universidad no solo ha sido receptora de aportes multimillonarios por parte de los Rockefeller, sino que varios de sus miembros son graduados de allí, entre ellos David Rockefeller, de cuyas relaciones con Juan Manuel Santos hablaremos en un futuro. Otro personaje de gran trascendencia que estudió allí por la misma época en que el señor Ogliastri se encontraba cursando estudios fue Henry Kissinger, uno de los políticos más influyentes de la historia de Estados Unidos. ¿Qué relación tienen estos personajes con el tema del aborto que nos interesa? Pues veamos. La familia Rockefeller, además de ser una de las más acaudaladas de la historia mundial, dedicó desde siempre una parte de su fortuna a el control de la natalidad, en el cual estaban muy interesados. Por su parte, Kissinger se hizo muy cercano a la familia Rockefeller. Se dice que David Rockefeller y Henry Kissinger se cuentan entre los fundadores del Club Bilderberg, del cual ya hemos hablado en otro video en este canal. Es posible que el doctor Fernando Tamayo Ogliastri, hijo de una familia distinguida, tuviera cercanía con estos círculos de poder durante su estancia en Harvard. La verdad es que no hay modo seguro de establecer si tal cosa ocurrió. De lo que sí tenemos certeza es de varios sucesos acontecidos por esa época. En 1952, cuando Tamayo aún reside en Harvard, la enfermera socialista y feminista Margaret Sanger funda, con el apoyo económico del poderoso David Rockefeller, la IPPF. En 1954, después del impulso de Margaret Sanger para el desarrollo de la píldora anticonceptiva, comienzan las primeras pruebas de esta píldora en la población. Y en 1965, cuando apareció el dispositivo intrauterino, Tamayo viajaría a Nueva York, de donde regresó con 500 dispositivos donados por la IPPF. ¿Por qué se le hizo esta donación a una persona que no era representante de ninguna organización destacada ni funcionario de ningún gobierno, es decir, a un simple particular? ¿Cuál era el costo de estos dispositivos de última tecnología para la época? Las respuestas a estas preguntas permanecen en el misterio. Lo cierto es que el doctor Tamayo
comenzaría a implantar los nuevos dispositivos en sus pacientes. Pero el buen viento para el Dr. Tamayo no se limitaría a recibir esa increíble donación. Al poco tiempo, la IPPF financiaría la instalación de la primera sede de Profamilia, con un aporte de $20,000, suma interesante para la época. Y por si fuera poco, en los primeros años, Profamilia contó con el apoyo decidido del hombre más adinerado de Colombia y uno de los más ricos del mundo por la época, Julio Mario Santo Domingo. Y mira tú que por una de esas grandes casualidades del destino, el señor Santo Domingo era amigo personal de David Rockefeller y Henry Kissinger. En 1967, es decir, solo 2 años después de fundada Profamilia, esta entraría a ser miembro de la IPPF y 2 años después el doctor Fernando Tamayo era nombrado vicepresidente de esta gran organización internacional. Es decir, en solo 4 años nace una organización con todo el apoyo de distintos círculos, incluidos de los más poderosos del mundo, y su creador se ve catapultado a los más altos cargos de su rama de trabajo a nivel mundial. Paralelamente a esto, Kissinger comenzaba su ascenso político de la mano del gobernador Nelson Rockefeller y terminaría convirtiéndose en el hombre más importante del gobierno de Richard Nixon, presidente que creó la Comisión sobre el Crecimiento Poblacional y el Futuro de América, nombrando a Rockefeller como director de la misma. En 1974, Kissinger presentaría para el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el informe titulado Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. En este informe, Kissinger indica a Estados Unidos que se debe impedir el desarrollo de los países poseedores de recursos minerales para garantizar el suministro de estos minerales a Estados Unidos, por lo cual es indispensable el control demográfico como medio de impedir que estos países alcancen el desarrollo, apoyándose en la explotación de estas riquezas. Sin duda entonces que el trabajo de Profamilia, pionera en el control de natalidad en Latinoamérica y que llegaría a convertirse en la filial de IPPF más grande por fuera de los Estados Unidos, viniera como anillo al dedo a algunas de las familias más poderosas del mundo interesadas en controlar el crecimiento de la población y también a la estrategia de grandes potencias que requerían evitar el desarrollo de los países emergentes. Pero este trabajo no solo cayó muy bien entre la élite financiera y política internacional. En Colombia, contó con el apoyo discreto de la élite política liberal, que incluía personajes como los presidentes Alberto Lleras y presidente Virgilio Barco. Y por supuesto también contó con el apoyo de la élite financiera colombiana, como la familia Kopp, apellido que les pido que no olviden porque hablaremos de él en un futuro, y el ya mencionado Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Hoy día, distintas personalidades en varios países del mundo han denunciado cómo organizaciones internacionales de carácter económico, como la OCDE y el Banco Mundial, presionan a los países condicionando préstamos y ayudas a que se implemente el aborto libre en sus territorios. Recordemos que precisamente en el gobierno anterior Colombia ingresó a la OCDE. En julio del año pasado, Colombia firmaba un préstamo con el Banco Mundial y 3 meses después estaba presentando el borrador para la regulación del aborto. Borrador que dejaba abierta la puerta para que los abortos se puedan realizar hasta el 9º mes de gestación. El día 7 de febrero, la alcaldesa de Bogotá firmaba un acuerdo estratégico con el Banco Mundial. El 11 de febrero pedía ante los medios de comunicación la despenalización plena del aborto. Y bien, todos estos datos nos permiten formarnos una idea más completa de la naturaleza de esta organización llamada Profamilia. Muchos crecimos acostumbrados a verla simplemente como una organización benéfica,
dedicada románticamente a ayudar a las personas más humildes. Ahora podemos entender qué papel juega desde hace décadas esta institución que se originó y desarrolló de manera asombrosa en el marco de los intereses de grandes multimillonarios de países primermundistas que querían obstaculizar el desarrollo de las naciones más pequeñas, e incluso en el marco del macabro y multimillonario negocio del tráfico de órganos de bebés. Y por supuesto, la gran genialidad aquí no consiste en la reducción de las tasas de natalidad que, de seguir proyectándose hacia el futuro, nos llevará a un peligroso invierno demográfico. La verdadera genialidad inigualable es que en este campo, como en muchos otros, grandes potencias imponen sus proyectos sobre nosotros, haciéndonos creer que es idea nuestra. Y terminamos luchando finalmente por sacar adelante, como si fueran propios, proyectos que se crearon en contra de nuestros verdaderos intereses nacionales. Hará falta tiempo y trabajo para que el pueblo tome conciencia de estas manipulaciones. Buen día.